Ahora sí, me confirmo si se escucha. Ahí sí. Sí, ahora me dicen que se escucha. Estamos con problema con este micrófono. Así que a ver si nos podemos escuchar. Agradecemos al Señor. Hoy es viernes, mi cuerpo lo sabe. Eso es lo que estaba diciendo. Y es un día especial. Es un día especial porque es el día que hizo el Señor. No voy a entrar en la típica discusión de que este es el día del nacimiento, de la muerte, de la resurrección. No, es un día especial y es un día que hizo el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en él. Estamos comenzando el día, como bien versa el nombre de este programa, comenzando el día con Jesús, nuestro centro. Nos dedicamos a hablar de la palabra, nos dedicamos a honrar y a bendecir el nombre del Señor y en esta semana hemos estado hablando del Espíritu Santo. Hemos ido tomando una y otro elemento en torno a la palabra del Señor Jesucristo. Elementos en la vida del cristiano, e insisto mucho en eso porque no quiero que alguien piense de que estamos tratando de pasar a llevar doctrinas de alguna iglesia, de alguna corporación. No, queremos solamente apoyar la vida de los hermanos, de las distintas hermanas, de quienes están diariamente escuchando y están atentos a lo que estamos hablando. Queremos apoyar la obra. Este es un fin de semana que comienza hoy, el llamado Viernes Santo comienza y debiera comenzar en adoración. Parte como un día de descanso, una cuestión que ya lo tenemos internalizado de esa manera, parte como un día de descanso, parte como un día especial. Sin embargo, queremos partirlo haciendo la obra del Señor. Es un fin de semana que muchos de nosotros nos dedicamos a la obra del Señor, quienes están constantemente bendiciendo, glorificando al Señor, lo hacen de esta manera. Hay muchas iglesias que están en sus distintos eventos en esta semana, están haciendo reuniones continuas, están haciendo reuniones masivas. Muchos hermanos, muchas hermanas, tal vez a esta hora ya están en pie haciendo los diversos quehaceres que conllevan reuniones de este tipo, que son, no son pocos, son bastantes, tengo que decirlo. Pero todo esto sea para la honra y gloria del Señor. Por eso este es un día especial, por eso más allá de que cuando sonó el reloj por esta mañana, en esta mañana, pude haberme quedado, hablando aquí en el computador, y me cambié de plataforma. Más allá de pude haberme quedado en la cama y es viernes, es festivo, podría haberme quedado en la cama. Sin embargo, el tema que nos convoca el Espíritu Santo nos mueve a otra cosa. El Espíritu es el que nos mueve, el Espíritu es el que mueve a los hermanos a levantarse temprano, a empezar a preparar rápidamente la comida, los desayunos para los que van viajando, etcétera, un montón de cosas. Hay muchas cosas que hacer en estos días. Y así como hay muchas cosas que hacer, también honramos al Señor porque estamos en pie para predicar y hablar de la palabra del Señor. Escuchaba anoche a un hombre en una de las tantas redes sociales, de las tantas plataformas que hay. Y yo me voy a tomar mi tiempo y yo voy a hablar con calma y no tengo un gran apuro. Escuchaba a un hombre que hablaba acerca de las redes sociales y él decía de que si la mejor manera de hacer las cosas era hacer las cosas que a uno... ¿Cómo? Ah, es hacer las cosas que a uno le apasiona. Y a mí lo que me apasiona es predicar la palabra, lo que me apasiona es hablar de la palabra del Señor Jesucristo y lo hago con todo el amor hacia mi Dios y hacia los hermanos. Hago esta diferencia porque el amor hacia Dios también se demuestra en el amor hacia los hermanos. Dicho esto, volvemos a nuestro tema. No nos vamos a ir de nuestro tema, vamos a hablar de nuestro tema. Y nuestro tema es bastante importante. Hemos tomado nosotros en cuenta los pilares en la vida del cristiano y hemos comenzado a hablar de ello. Hablamos de la oración, hablamos de la fe, que fue el principal. Partimos con la fe y seguimos con la oración y ahora estamos en el tercer pilar en la vida del cristiano. Insisto en esto, en la vida del cristiano. Estamos hablando de la vida de las corporaciones, ni con las cooperaciones cimentan o las iglesias cimentan como base de sus de la manera de conducir a su iglesia. No, eso es parte de cada una de las instituciones
que están acreditadas, ya sea tanto de la ley, las que no están acreditadas o que están en el proceso de hacerlo, es parte de lo que cada una de las instituciones hace. Estamos hablando de la vida del cristiano, la necesidad que tiene un cristiano. Un cristiano, un hombre de Dios, una mujer de Dios tiene una necesidad. Y para poder crecer, para poder tener el conocimiento y acercarse a Dios, hay varios elementos que deben de ser tomados en cuenta. El principal de ellos es la fe. Nosotros podríamos hablar de varias cosas, pero vamos a ir en orden. La fe. La fe es lo principal, lo que mueve al cristiano, lo que mueve al hombre, una creencia en un ser superior, en un ser que tiene no solo la capacidad de ayudarnos, sino tiene la capacidad de salvarnos, un ser que estuvo en la tierra, caminó en la tierra, ayudó a muchos, levantó muertos, sanó enfermos, dio salvación a los que estaban perdidos. Hay un montón de cosas. Y en eso creemos. De hecho, la escritura dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de las cosas que no se ven. No hemos visto nosotros, nuestra generación, nosotros los que estamos viviendo aquí en el año 2025, no hemos visto ni vimos a Cristo en pie, caminando en medio del desierto. No tuvimos esa maravillosa oportunidad. Sin embargo, creemos de que hay un Dios. Le hemos sentido de que este Dios es maravilloso, está con nosotros, hemos sentido la misericordia de nuestro Dios y eso es la fe, ese es uno de los pilares que Dios tiene. Patito, Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros, otro más que se levanta temprano, dejé mi té por allá, dije soy bestia. No importa, Patito, Señor te bendiga mucho, gracias por estar con nosotros tan temprano, Patito, un día festivo y temprano en pie, hombre de trabajo. Mi hermana Hilda Uvilla dice, Dios lo bendiga, siervo de Dios, bendiciones, saludos desde Santiago, bendiciones, también bendiciones para usted desde acá. Ya hoy día es viernes, es un día muy especial porque ya también nos vamos dirigiendo hacia Santiago con mi familia, precisamente a alabar y a bendecir el nombre del Señor. Eh, este es un paréntesis, creo que acaba de cometer uno de los peores errores de la historia con Bruno Mars. Así que verá cómo lo soluciona, porque el ruidito que está haciendo esta bestia aquí es bastante molesto. Tengo un gato, mi señora no encontró nada mejor que pasarle un juguetito y anda metiendo bulla con eso. Ahí ya eliminamos el juguete del gato. Y ese es el primer pilar, la fe. Luego pasamos a hablar acerca de la oración, que era el elemento comunicacional que Dios nos había entregado, la manera en que nosotros podíamos comunicarnos con Él y de ahí teníamos una respuesta. Eh, Me invocaréis y yo los oiré porque me invocaréis. Voy a buscar la escritura mejor. Porque lo haréis de todo vuestro corazón. Me invocará y yo le responderé, dice la escritura. El salmista, me invocaré y yo le responderé, con él estaré, yo en la angustia lo libraré y lo glorificaré. Entonces, una de las mejores maneras en que nosotros tenemos de comunicarnos con Dios es precisamente a través de la oración. Y Él responde nuestras oraciones. Muchos son los que versan de que Dios no responde la oración, de que pareciera ser una comunicación unidireccional donde solamente nosotros hablamos y Dios pareciera ser que no nos escucha. Dios siempre escucha nuestras oraciones. Lo que produce una complejidad es el entender. Y de ahí deriva una escritura que dice en entenderme y conocerme. Alabes en esto el que subiera de alabar, en entenderme y conocerme, dice el Señor. Y páseme la tacita, por favor, hermano Martín. En entenderme y conocerme. Entonces, cuando no logramos entender de que Dios tiene tiempos que son muy distintos a los nuestros, pero actúa, claro que nos produce un problema, nos produce una complejidad. Y si nos produce un problema a nosotros, no es un problema que se le produzca a Dios. A nosotros, porque nosotros estamos en un tiempo, estamos viviendo un tiempo en que estamos esperando una respuesta tan rápida, ni siquiera eficaz. Nosotros hablamos de eficacia, estamos hablando de respuestas que sean lo más rápido posible y que produzcan un impacto fuerte de seguridad, etcétera. No estamos hablando de eficacia, no estamos hablando de nada de eso, estamos hablando de que nosotros queremos que las cosas sean rápido, que sean ya, cuando nosotros las queremos. El hombre se acostumbró a que las cosas fueran cuando él quisiera, cuando nosotros las quisiéramos. Y prueba de ello es lo que vivió el pueblo de Israel. Pues el pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto quería el alimento cuando ellos lo necesitaban.
Alguien dirá, pero si la necesitaba, pues mano. Sí, pero no podemos negar que no esperaron, ni siquiera los tiempos de Dios, ni siquiera hablemos de los tiempos de Dios, no esperaron nada, sino simplemente alguien dijo, oh, tengo ganas de comer pan, ¿es que acaso no había pan? Y empezó el reclamo. Y la Escritura dice, clama a mí y yo te responderé. Pero también nos dice, hablando de algo que hoy no hemos hecho, no hemos orado. Soy el peor, estoy pensando yo. Clama a mí y yo te responderé. Dice la Escritura, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y en este concepto de esperar es donde se produce el problema. No sabemos esperar. No tenemos la relación de espera que debemos tener delante del Señor. Me invocaréis, me invocaréis. Nosotros invocamos el nombre del Señor y Dios está con nosotros. Cuando nosotros nos levantamos en la mañana e iniciamos esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Dios está con nosotros. Y eso es lo que ha hecho Dios. Y ahí está el segundo pilar, la oración. Y nos hemos introducido en un tercer pilar, tal vez el gran pilar, sobre el cual está cimentada la creencia, la vida de un cristiano, que es el Espíritu Santo. Y dentro de las principales características que el Espíritu Santo, que hemos estado hablando durante toda esta semana, está el poder. La Escritura dice, recibiréis poder. Eso es lo que nos entrega el Espíritu Santo. Entonces, bajo este contexto, ya hemos empezado en una escalada de lo que podemos hacer. No es solamente la oración, no es solamente un término comunicacional, no es solamente la creencia, sino que ahora el hecho de creer en este Dios nos permite a nosotros recibir algo. Y ojo, recibir, y lo recalco mucho porque he escuchado muchas publicaciones, he escuchado a muchos que dicen que el Espíritu Santo todos lo tienen, etcétera. No, 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 no. Recibiréis poder, dice la Escritura. Recibiréis poder y me seréis testigos. La recepción del Espíritu Santo es algo que viene, se asienta sobre cada uno de nosotros, de la misma manera que sucedió en el día de Pentecostés. Entonces, lo importante es que el Espíritu Santo se ve reflejado en las palabras que el mismo Cristo tuvo. Y produce, mire lo que le voy a decir, una especie de intercambio. De pronto nosotros leemos la Escritura y la pasamos muy por alto y eso es lo que no queremos hacer. Yo no me quiero meter en teología, y lo insisto mucho en este tema de no me quiero meter en teología. He estudiado algo de teología, algo, no soy un teólogo, pero he estudiado algo de teología, pero no me quiero meter en teología. Quiero que veamos la simpleza de la palabra, quiero que veamos cómo lo hermoso en que la palabra en sí es. Fíjese de que se produce una especie de intercambio en lo que Cristo hace. Cuando Cristo está en la tierra, menciona unas palabras que son, pero es importantísimas. Y que tenemos que entender. Cuando anuncia la partida, estoy leyendo aquí porque yo tengo la escritura anotada acá por si acaso, no crea de que estoy como sacándolo todo de mi cabeza porque se me olvidaría, sí, a esta hora de la mañana con ganas de dormir, créame que se me olvidaría la mitad de las cosas. Eh, Cuando él anuncia su partida, él sale y tiene una expresión. Dice que si él no sale del escenario de esta tierra, no vendría el Espíritu Santo. Esto resulta extraño, pareciera ser como un partido de fútbol, un partido de voleibol, en que se produce un cambio. Y normalmente cuando se produce el cambio en el partido de fútbol, para los que les gusta el fútbol, no os gusta el fútbol, yo no soy futbolero, pero sí me gusta el fútbol. Para los que nos gusta el fútbol, se produce un cambio, se saca un jugador que puede ser el que está en el nivel más bajo o simplemente porque hay uno que tiene un potencial más alto y el que podría producir el cambio, el que podría inclinar la balanza en el cambio. Y aquí se produce un cambio entre Cristo, que estaba haciendo una obra maravillosa, sanando enfermos, estaba liberando espíritus, cuando había demonios los echaba fuera, estaba haciendo una predicación, exhortación, enseñanza, estaba haciendo un montón de cosas, pero sumamente importantes, importantísimas. Y resulta que cuando está en el momento más alto de su carrera, que la escritura habla y menciona que la fama de él había crecido, se habla de fama en la escritura. Era conocido en todo lugar lo que estaba haciendo, sus milagros, sus prodigios, la manera en que hablaba, era una manera que no era propia de la época y que lograba determinarse de que era un ser especial. No estoy hablando ni siquiera de que era Dios, pongámoslo, y le hicieron un manto de duda. Era un ser a lo menos especial.
y que producía cambios y que estaba produciendo cambios en la vida de aquellos hombres en aquella época. Pero así como se estaba produciendo un cambio, porque se tenía que producir un cambio entre lo que era la ley y lo que era la gracia que estaba a punto de ingresar, tenía que producir también un cambio en la vida del hombre. Entonces, cuando se produce el cambio en la ley, también se tenía que producir todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, dice la Escritura. Es decir, hay cosas que afectan tanto al terreno en materia terrenal como en lo espiritual. Y esto es precisamente lo que sucede. Estaba produciéndose un cambio en lo terrenal y tenía que también producirse un cambio en lo espiritual. El hombre estaba, Dios con nosotros, Emanuel, Dios con nosotros, dice la Escritura. Dios estaba con nosotros en una manera física, donde los hombres le podían ver, le podían tocar, como la mujer enferma de surco de sangre, si tan solo tocar el borde de su manto, touch, tocar. Era una cuestión que podía ser palpable, visible, sin embargo ahora no le vemos. Y ahí es donde deriva el pilar de la fe, el pilar de lo que nosotros hemos hablado, la creencia que el cristiano debe tener. ¿Creencia en qué? Pero si no lo hemos visto. Es cierto, no lo hemos visto, pero hay un ser que hoy te está hablando a tu vida y que te está diciendo de que es Dios por sobre todas las cosas. Y fíjese que cuando produce el cambio, Él les dice, me tengo que ir porque si yo no me voy, no entra. El otro día yo me fijaba bien, años viendo fútbol y cuestiones, uy, está empezando a aclarar. Y me fijaba de que está prohibido de que entre un jugador a la cancha mientras el otro no sale. De ahí derivan muchas veces las complicaciones en los partidos de fútbol, que los jugadores salen con toda la calma del mundo y viene otro, lo empuja y empiezan los problemas. Tenía que salir Cristo del escenario de la tierra. ¿Para qué? Para que viniera el que iba a continuar la obra. Recuerda que la Escritura dice, el mismo que comenzó la obra la perfeccionará. Tenía que haber algo que perfeccionara la obra. Ya la parte terrenal estaba al punto de llegar a su fin. Con la muerte de Cristo, todo lo que tenía que hacerse en la parte terrenal, el cambio de la ley hacia la gracia, los cambios que se produjeron a la ley, porque se produjeron cambios a la ley que era medianamente restrictiva, según la visión de los hombres, según la visión de Dios no, porque Él vino a cumplir la ley, los años en realidad que estuvo Cristo en la tierra, estuvo cumpliendo precisamente la ley. Entonces, cuando se produce esto, ya estaba todo listo prácticamente lo que estaba sucediendo en la tierra, pero tenía que producirse un cambio en el ambiente espiritual, en nuestro interior. Expresiones tales como este templo será derribado y cuando sea destruido se levantará en 3 días. Que los hombres no lo comprendieron porque no comprendieron que se estaba produciendo un cambio entre lo que estaban acostumbrados, la terrenalidad, y no solo la terrenalidad, sino entre la ritualidad y lo que ahora pasaría a ser, lo que en ese momento pasaría a ser la parte espiritual, una parte que estaba más cercana a Dios, donde se abrían no solo puertas, sino se rasga el velo del templo y produce un cambio espectacular que nos permita a nosotros allegarnos confiadamente a la presencia del Señor. Entonces se produce este cambio. Juan 16 lo dice así, pero yo os digo, la verdad os conviene. Él dice una verdad, por eso dice, yo digo la verdad, dice la palabra. La verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cristo está diciendo, os lo enviaré. Él va a mandar el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, fíjese lo que tilda como pecado, no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Fíjese esta escritura. No voy a decir que es una escritura de las que nosotros estimamos tremendamente conocida, pero sí es una escritura que hemos escuchado en más de una ocasión. Y aparece el Espíritu Santo, con la muerte de Cristo aparece el Espíritu Santo, y tenía que manifestarse, tenía que mostrarse y tenía que producir un cambio. Todo cambio dispensacional, todo cambio que se produce en la historia, es marcado por eventos que marcan a todo el mundo, que no son cambios exclusivos. El Espíritu Santo, lo dijimos en todo lo que hemos conversado esta semana, era un elemento que estaba en el tiempo antiguo, en los tiempos de la ley solamente en los profetas, en los sacerdotes, en los reyes, en un grupo bastante especial y reducido, en los hombres que juzgaban, como un Sansón, venía el Espíritu Santo y se iba, pero era una cuestión de ir y venir solamente. Sin embargo, ahora se produce un cambio y el Espíritu Santo tenía que producir este cambio a nivel mundial. Cuando digo a nivel mundial es que es un evento que afecta a toda la humanidad.
Y se produjo en el libro de Hechos, en el capítulo 2, cuando estaban todos reunidos en el día de Pentecostés, una escritura que sí es tremendamente conocida, utilizada, mal utilizada, bien utilizada. Podríamos tomar miles de condicionantes y decir miles de cosas, sin embargo, lo importante es que sí vino el Espíritu Santo. El Señor les había dicho, no mováis de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Tenían que quedarse en Jerusalén, asustados, temerosas, de la manera en que estuvieran, pero tenían que quedarse en Jerusalén, que es lo que nosotros hacemos, nos movemos a distintos lugares para poder tener estas reuniones masivas de las que he estado hablando en la mañana, y detrás de esas reuniones masivas lo que estamos buscando es la presencia del Señor. Detrás de esas reuniones masivas lo que estamos buscando es que Dios nos hable. Detrás de esas reuniones masivas estamos buscando que la gloria de Dios se manifieste. Producimos un cambio desde lo terrenal, desde la habitualidad de nuestras vidas, a lo espiritual, que es que veamos sanidades, que veamos prodigios y derramamiento del Espíritu Santo. Porque digo producimos, porque cuando nosotros empezamos a hacer lo que la Escritura dice, hay una escritura y esto sí es un tema muy personal, a mí me gusta mucho, dice, si mi pueblo se humillare y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, solo entonces, cuando hubiera un pueblo humillado, cuando hubiera un pueblo que le invoque, entonces Él vendría de los cielos, perdonaría los pecados y sanaría la tierra. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Ese es uno de los tantos conceptos que la Escritura habla acerca del Espíritu Santo, de la búsqueda. Habla de convicción, habla de fe, habla de seguridad, habla de cercanía, habla de oración, habla de humillación, para que venga el Señor a perdonar nuestros pecados. Y todo esto lo encontramos detrás de una oración, detrás de un clamor, lo que se produce detrás de estas reuniones, que hoy día van a comenzar en algunos lugares. Lo que se produce detrás de todo el trabajo que se realiza con hermanos levantándose a las 5 o 6 de la mañana para empezar a preparar el almuerzo, que hay que tener todo listo, preparar las bancas, el aseo ya está listo, se prepararon grupos que prepararan el aseo, que ordenaran la iglesia, que adornaran la iglesia, las distintas capillas. Detrás de todo esto hay un trabajo, y Dios mira esto. Tal vez no sea la mejor expresión, pero Dios se enternece con todo esto y nos bendice. Y la Escritura dice que Él vendría y nos bendeciría, y eso es lo que Dios hace, viene y nos bendice. Nos bendice que en su gran misericordia, tal vez no somos los más apropiados, no somos los hombres, las mujeres, los más espectaculares, no, pero Él viene y nos bendice porque estamos haciendo un esfuerzo dentro de todo. Acabo de apagar la música porque si no después me bajan la publicación. Fíjese usted lo que sucede. El Espíritu Santo viene y dice la Escritura varias cosas dentro de lo que hemos leído. Primero, aquí en mi cuaderno, lo anoté con el peor lápiz de la historia. Tengo todo en colores. Tengo una jefa una vez que me dijo que tenía que anotar en colores porque así uno se va acordando de más cosas. Yo lo puse en colores, pero utilicé el peor color, un color que se pierde con la luz. Primero, nos enviaría un consolador. Nos enviaría algo que estaría con nosotros y que nos consolaría, entendiendo de que lo que dice la Escritura en el tiempo pasado, dice, el hombre corto de días y hastiado de sinsabores, un hombre que lo pasaba bien mal, no lo pasa bien. Nuestras vidas no son vidas que están bien. Muchas veces están más en una condición depresiva, en una condición de dolor, de tristeza, que en una condición de alegría, que debiera ser también parte de nuestra vida, porque este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Entonces, como Dios sabía que esto iba a suceder, porque tenemos que entender que el carácter de Dios es omnisciente, omnipresente, es decir, sabe, conoce y tiene todo el poder, omnipotente. Como sabe y conoce todas las cosas, está en todo lugar, también tiene poder. Y eso es lo que Él intenta hacer. ¿Y por qué digo intenta? ¿Es que acaso no lo logra? Pero se me está diciendo que es el Dios Todopoderoso, según lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. El Todopoderoso. Es cierto, es el Todopoderoso. Pero lo intenta porque no hay una invasión a la privacidad del hombre. Por eso de pronto detrás de estas transmisiones encontramos gente que está escuchando, silentes, callados, entendiendo de que algo está hablándole a su vida, pero no queriendo aceptar la realidad de que ese algo no es un personaje que está sentado detrás de una cámara, sino que es Dios que está utilizando a un personaje, Dios que está utilizando a alguien para que la palabra llegue a tu vida y puedas entender de que hay uno que te está llamando y te está diciendo, este es el momento apropiado.
Este es el momento. No es el momento solamente de estar en nuestras casas descansando. Sí, podemos utilizar este tiempo para esto. Un fin de semana largo. Viernes festivo. Viernes en que tenemos que alabar y bendecir al Señor. Viernes en que tenemos que comenzar nuestro día de esta manera, en la presencia del Señor. Nos envía un consolador. Un consolador que tiene características importantísimas. No son nuestras palabras. No es la verborrea, ni la habilidad comunicacional que pueda tener un hombre o una mujer. No. Es el Espíritu Santo el que convence al mundo de pecado. ¿En qué? De que Él es el verdadero. Es el Espíritu Santo el que convence al mundo de justicia, según lo que hemos leído en el libro de Juan en el capítulo 16, lo que acabamos de leer. Es el Espíritu Santo el que convence al mundo de juicio. Fíjese que la manera de convencer a alguien no está detrás de lo que nosotros podamos saber, no está detrás de los estudios. Yo lo dije esta semana, yo tengo mi profesión, yo soy administrador de empresas, pero mi profesión no convence a nadie. Mi conversación me sirve en mi trabajo, pero para lo que es la obra del Señor, lo que convence es el Espíritu Santo. ¿Y sabe dónde lo vemos reflejado? Precisamente cuando es derramado el Espíritu Santo. La Escritura dice de que los que estaban en la tierra eran hombres del vulgo, hombres sencillos, comunes y corrientes. Como la Escritura la define, hombre sujeto a pasiones, igual que Elías, igual que nosotros. Elías era hombre sujeto a pasiones igual que las nuestras. Así lo define la Escritura. Pero estos hombres que eran del vulgo, se produce un cambio en sus vidas, hombres que estaban asustados. ¿Se acuerda usted que los apóstoles estaban asustados? Los apóstoles estaban asustados, muy asustados. Los apóstoles estaban preocupados. Recibiréis poder, dice la Escritura. Quédese con eso de que los apóstoles estaban asustados. Quédese un momento con esa en su mente. Recibiréis poder. Otro de los tantos efectos que produce la palabra es precisamente que nos entrega un poder. A un carabinero, un detective, alguien que esté en las Fuerzas Armadas, se le hace una instrucción. Ruda, no es la discusión ni es el momento de hablar de ese tipo de cosas. Pero se le hace una instrucción y se le prepara. Y llega un momento en que se le entrega un armamento. Detrás de ese armamento se le está entregando una responsabilidad porque es un arma de fuego, que tiene que saber cuándo, cómo utilizarla, acorde a las medidas, acorde al momento. No hay llegar y andar disparando al Far West. No. Cuando se nos entrega el Espíritu Santo, se nos entrega una responsabilidad. Recibiréis poder, se nos entrega poder. ¿Pero poder para qué? Poder, y se nos entrega un poder para que seamos testigos. Nosotros no convencemos al mundo de pecado, nosotros no convencemos al hombre de que se acerca a Dios, es el Espíritu Santo que habita en nosotros. ¿Pero cómo habita? Sí, habita en nosotros, el Espíritu Santo habita en nosotros. La Escritura lo dice en el concepto que no se pudo entender y que no pudieron entender los antiguos. Ya no habitaré más en templo hecho por manos de hombres, sino que habitaré en el corazón del hombre. No lograron entender ese concepto, porque no lograron ver el cambio que se estaba produciendo entre lo terrenal y lo que iba a ser la parte espiritual, que es la que estamos viviendo en estos momentos. Una parte espiritual, sobrenatural, una parte que va más allá de nuestros conocimientos, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios te ha querido mostrar a ti, a mí. Entonces, cuando logramos entender de que se produce un cambio entre lo terrenal y lo espiritual, y que tenemos que aprender a vivir en lo sobrenatural, en la espiritualidad. Fíjese que uno de los grandes problemas que se producen en la vida de los cristianos de las distintas iglesias es que no hemos aprendido a vivir, porque es complejo, no hemos aprendido a vivir en la espiritualidad y es complejo. Es complejo porque tenemos un mundo que nos está avasallando diariamente con una cantidad de información, pero es impresionante la cantidad de información que en estos momentos se está dando vuelta. ¿Y a qué le hacemos caso? ¿Se acuerda usted de la escritura que dice escuchando doctrinas de demonios, espíritus engañadores? Toda esa información que está dando vuelta, que solamente te marea y no te permite ver, es porque has dejado de ver. La intención del enemigo es que dejes de ver lo que tienes que ver.
dice esto porque quiere que vean su programa. No me interesa ser un influencer, no me interesa, como me dijo por aquí un muy ser querido mío, me dijo, "Ah, tú eres un youtuber", me dijo. ¿Por qué? Le dije yo. Me dijo, porque tú estás en YouTube. No, le dije, estoy lejos de ser un youtuber. No me interesa serlo, soy solamente un predicador que utiliza las distintas redes sociales para hablar acerca de la palabra del Señor. Porque todo se traduce a eso en estos momentos, a ser un influencer, a ser una persona importante, que monetiza sus programas. Dicho sea de paso, este no es un programa monetizado. No hay una ganancia detrás de esto. No. Error, sí hay una ganancia. Tengo una ganancia y mi ganancia es espiritual. Mi ganancia está en los cielos. Y también tu ganancia puede estar en los cielos. Pero avancemos un poquitito más. Recibiréis poder. Si tal vez no tienes el Espíritu Santo, lo puedes recibir. Si no tienes el Espíritu Santo, es el momento en que lo puedas recibir. En estas reuniones masivas que se realizan en estos días, la comunidad evangélica, la comunidad protestante, llámelo como usted quiera, se reúne y se reúne y se produce un cambio. A mí me gustaría tener una relación en algún momento de mi vida. Me gustan mucho los números. ¿De cuántos son los sellados a nivel nacional que se producen? De que las distintas iglesias llevaran un concepto, una media, una gráfica, para poder determinar si la gráfica es ascendente, descendente, si lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal o estamos siendo mediocres. No nos gustan estas palabras, si lo estamos haciendo mal, mediocres, no nos gustan. Esforzados pues, dice la Escritura, para producir un cambio, porque recibiremos poder, y este poder no es un poder pequeñito, no dice que nos dará un poco de poder, sino que dice, recibiréis poder. Y cuando recibas este poder, ¿sabes lo que vas a hacer? Testigo. Y testigo. Y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En lugares insospechados, en lugares que nosotros ni siquiera nos imaginábamos que íbamos a hablar. Quien les habla hace algunos años atrás tuvo la oportunidad de estar delante de 500 jóvenes aproximadamente predicando la palabra del Señor. Jamás me imaginé eso. Si tenía sueños de coordinar en una gran convención, y Dios me lo permitió, porque me seréis testigos en Samaria, en Judea, en distintos lugares, lugares donde tú no te imaginas desde que ibas a ser testigo. ¿Cuándo? Cuando viniera el Espíritu Santo. ¿Se acuerda que les hablé de los discípulos? Qué bueno que no lo olvido. Hechos capítulo 4, versículo 31 y 31. Vamos a enfocarnos en esa escritura. Pero vamos a ir, antes de eso, los voy a mantener en suspenso. Juan 20, dice la escritura, eh, estando, las puertas cerradas, en el lugar donde estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio de ellos, les dijo, paz a vosotros. Esta escritura la tomamos normalmente para decir paz, paz, paz. Los discípulos estaban no solo temerosos, los discípulos tenían miedo. Miedo de los judíos, dice la escritura. Los discípulos no estaban simplemente preocupados. Usted puede tener una preocupación, como todos tenemos. O parte inherente de nuestras vidas tener preocupaciones. Preocupaciones en lo económico, preocupaciones de salud, preocupaciones en distintos ámbitos de nuestra vida. Pero ellos no solamente estaban preocupados, estaban asustados, tenían miedo, habían pasado del temor al miedo. ¿Y qué diferencia hay entre temor y miedo? Me dediqué a buscarlo. El temor es una reacción que surge ante la posibilidad de un evento futuro. Ese es el temor. Los discípulos habían pasado del temor de un evento futuro cuando el Señor les dijo, yo me voy y les voy a enviar el Espíritu Santo. Y en ese paréntesis los discípulos comenzaron a tener miedo porque el evento futuro que se estaba produciendo y que se tenía que producir era la muerte del maestro. Los discípulos ya se asustaron cuando se entendieron de que el maestro no iba a estar con ellos. Ya empezó la preocupación. Y pasan al miedo cuando ven que a su maestro, a la cabeza, a quien los dirigía, fue crucificado. ¿Se acuerda usted de un Elías que dijo, me buscan para matarme y solo yo he quedado? Ahora nos encontramos con los discípulos pensando tal vez de la misma manera. Y fíjese usted de que
los discípulos no solamente se quedan en, en estar preocupados, asustados, sino que se encierran. ¿Y cuál es la otra vereda? El miedo, como estaban los discípulos. Miedo a los judíos, a sus propios hermanos, a sus conseres, a sus conciudadanos, compatriotas. El miedo es una reacción inmediata, una respuesta a una amenaza actual, ya sea física o psicológica. Fíjese que los discípulos todavía no estaban siendo atacados. Digo todavía, porque la historia bíblica nos enseña que sí fueron golpeados. De hecho, la muerte de los discípulos dice mucho de cómo eran los tiempos en que vivían. El miedo es una reacción inmediata. Y así estaban los discípulos, por miedo a los judíos. Habían pasado del temor al miedo. Pero fíjese usted que cuando viene el Espíritu Santo, veamos qué es lo que produce el Espíritu Santo. ¿Por qué tanto hablar del Espíritu Santo? Veamos lo que produce. Cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló. Nosotros acá en Chile tenemos una cultura sísmica, pero creo que después de tantos años sin haber sentido prácticamente un temblor, bueno, en el norte se están produciendo algunos temblores, pero después de tantos años, porque ya estábamos medianamente acostumbrados, y en las redes sociales los extranjeros le sean a los chilenos, los molestan porque el chileno pareciera ser de que si no es un temblor 7 punto algo, ni siquiera nos movemos, y es una realidad, tenemos ya cierto una cultura sísmica, como se llama. Eso ya debió haber producido un cierto temor, debió haber producido una preocupación. Pero en conjunto con este temblor empieza el descenso del Espíritu Santo. El lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Estos discípulos que estaban asustados, estos discípulos que estaban preocupados, estos discípulos que tenían miedo, según lo que la Escritura nos dice, cuando viene el Espíritu Santo, olvidan absolutamente todo y el cambio se produce. Tu vida puede ser una vida temerosa, una vida con miedo, que estás viviendo constantemente con miedo a lo que va a suceder, que si salimos a la calle no sabemos si vamos a volver. He escuchado tantas veces esa expresión y no puedo negar de que es una expresión verdadera. No sabemos si vamos a regresar, no sabemos los que conducimos nuestros vehículos si vamos a tener la oportunidad de llegar a nuestras casas, si alguien en estado de ebriedad o un drogadicto se nos va a cruzar o en Santiago va a haber un portonazo y no sabemos lo que va a suceder con nuestras vidas. Pero cuando escucho esa expresión, escucho también la falta de confianza en el Señor, porque Pablo tuvo una expresión que según algunos historiadores y en lo personal también me gusta mucho la manera en que lo dice, que hace una apuesta. Ganar o ganar. Para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Cuando salgo, sí, hay un grado de incertidumbre. Pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Escritura. Cuando usted lee esa Escritura, fíjese que no hay un signo de interrogación. No es una pregunta, es una afirmación. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está contigo, como está conmigo. Y si tienes el Espíritu Santo, tienes poder. Haz una sumatoria simple. Dios, Espíritu Santo, poder, igual victoria. Y eso es lo que queremos ver este fin de semana. Eso es lo que queremos que suceda en tu iglesia. Pero para que eso suceda, tienes que estar en tu iglesia. Esto no lo vas a producir desde tu casa. Y así como algunos nos vamos a mover kilómetros y kilómetros, tal vez no te vas a mover kilómetros y kilómetros, pero muévete, si eso es lo importante. El Espíritu Santo produce ese cambio, el Espíritu en Él está tanto el querer como el hacer. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar desde la creencia a los hechos. No solamente quedarnos en que conozco al Dios, conozco al Todopoderoso. No, tenemos que ir un paso más allá. Perdí completamente la relación del tiempo. No sé cuánto tiempo llevo. Acostumbrado a iniciar a una hora, como partimos más tarde. Pero no importa. Vamos a seguir un poquitito más y vamos a terminar esto. Hubo oración, que fue uno de los pilares. El pueblo estaba orando. Estaban unánimes juntos en el día de Pentecostés. Hubo oración. Y comenzaron a orar. Y hubo un temblor que podría tal vez pasar inadvertido, pero no puede pasar inadvertido porque tenía que haber producido a lo menos un grado de temor.
tendría que haber producido a lo menos un grado de preocupación. Sin embargo, como está la presencia de Dios, el Espíritu Santo, hay algo que es hermoso. Perdón por el lapsus mental que pareció haber tenido, pero estaba, digámoslo así, el Espíritu Santo me muestra cosas. Y es así, el Espíritu Santo nos va mostrando cosas. Rayos, estoy moviendo la cámara. Ese, perdón. Recuerdo cuando yo era pequeño, en lugar de Santa Rosa, Paradero 39, yo estaba comenzando mis primeros pasos junto a mi madre en la iglesia, 8 años. Y hubo uno de los grandes terremotos que hubo en nuestro país. Estaban en mi casa varias de mis tías. Creo que por una de las pocas veces creo que estaban casi todas mis tías. Eh, al lado, yo había entrado hacía poco porque estaba jugando a la pelota y había entrado hacía poco a la casa. No le quiero contar la historia completa, pero sí le voy a contar los elementos más relevantes. Y al lado de mi casa en Santiago, de la casa de mis padres, estaba la iglesia. En ese tiempo, Iglesia de Dios, Voz en el Desierto, eh, dirigida por el pastor José Manuel Troncoso. Y había reunión. Yo estaba dando mis primeros pasos y, insisto, estaba jugando a la pelota. Entré, alcancé a entrar a la ducha, me estaba bañando. No le mentiría, no le voy a mentir, no me acuerdo si ya había terminado de bañarme, no. La cuestión es que empieza este movimiento sísmico fuerte, empiezan los gritos, la desesperación de mi familia. Mi familia, estaban mis tías ahí, todas desesperadas, una cuestión lógica. Recuerdo a mi madre tratando de abrir la puerta del baño. Recuerdo que yo trataba de abrir por dentro la puerta del baño, pero como tenía jabón aún en las manos, tenía las manos mojadas, no la podía abrir. Debo decirte que yo no sentí miedo en ese momento, sino lo veía como una cuestión bastante extraña, una vivencia nueva para mí. Pero sí recuerdo perfectamente la desesperación de la gente corriendo de un lugar a otro cuando salí del baño. Observaba las calles, la gente corría de acá para allá, de allá para acá. Y había algo bastante especial e inesperado. En la iglesia que estaba al lado de mi casa, yo tenía la oportunidad de mirar porque había una reja que separaba, pero la reja tenía separaciones. Había un mover del Espíritu Santo, como muy pocas veces se vio. Lo que viene a demostrar que detrás del temblor sí hay Espíritu Santo. Y no hay miedo, porque los que estaban ahí reunidos, el lugar donde estaban tembló. Uno de los mejores momentos visuales que tuve, porque no participé de eso. Yo estaba mirando desde la reja y observaba y escuchaba los comentarios de los que estaban fuera. Decían, estos están locos. Sin embargo, los que tenían la tranquilidad eran los que estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Quieres vivir una experiencia sobrenatural? Te invito a acercarte a la presencia del Señor. Yo no invito a una iglesia. No quiero invitar a una iglesia en especial porque yo no hablo a una iglesia. Yo no le hablo a una corporación especial. Yo hablo a través del Espíritu Santo para el necesitado, para la necesitada, para el que tiene un problema y para el que necesita conocer a Dios. Este Dios que yo conozco, yo te lo puedo presentar, yo te puedo mostrar quién es este Dios. Te puedo mostrar a través de las Escrituras, que es el Dios Todopoderoso y que sigue estando activo. Para ti, el llamado que Él dice que sigue buscando verdaderos adoradores. Un llamado que viene desde tiempos muy antiguos, un llamado que viene hace mucho rato. ¿Se acuerda usted lo que la Escritura dice cuando Israel sale de Egipto? Deja ir a mi pueblo para que me alabe. Yo siempre he estado buscando adoradores, pero adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y ahí deriva la decisión que tú tienes que tomar si vas a ser un mediocre, vas a ir a la iglesia simplemente por ser visto, vas a ir a la iglesia como fueron con los 5.000 por la alimentación de los panes y los peces, o vas a ir a adorar con espíritu, en el espíritu y en verdad, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Si vas a entregar tu vida de manera que cuando venga un temblor, un terremoto, puedas tener la certeza y la seguridad de que pase lo que pase, para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Depende solamente de ti. Depende de la manera en que tú quieras ver esto.
Y fíjese usted que luego que se produce este temblor, el lugar donde estaban reunidos tembló. Ese es solamente un paréntesis que quería contarle para que vea usted la relación temblor-Espíritu Santo y tranquilidad que produce el Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Y dice la Escritura que hablaban con denuedo. Estas palabras no pueden salir, estas palabras podrían ser solamente palabrería, pero lo que buscamos es que la presencia de Dios esté en su vida, en mi vida, y que de manera comunitaria también esté en nuestras iglesias. Querido amigo, hermano, oyente, si escuchas en diferido o estás en directo, quiero decirte de que es tiempo que dejes de tener miedo. Es tiempo que dejes de estar asustado. Es tiempo que salgas de ese encierro en el que estás, en que piensas, crees y has determinado de que todas las puertas se han cerrado. Pero cuando todas las puertas se cierran, hay uno que tiene la capacidad de pasar entre medio de las murallas, de las puertas y llegar ahí donde tú estás. Y es lo que está sucediendo ahora en tu vida. Los discípulos estaban encerrados y de pronto entró Cristo y dijeron un fantasma. Se asustaron. Y él le dijo, no temáis, mirad mis manos, mirad mis pies, que yo mismo soy. Hoy estamos entrando en tu casa. No has abierto una puerta. No hemos entrado por la ventana. Pero estamos en tu casa de la misma manera en que Cristo entró. Y por favor, no me malentienda. No me puedo, ni estoy en la capacidad de ponerme a la altura de Cristo. Ni en poder, ni en muchas otras cosas. Pero sí la palabra y el Espíritu que mora en mí es el que está llegando a tu vida y el que te está diciendo, deja de tener miedo. Acércate. Acércate. A nivel nacional hay tantas iglesias que para muchos pareciera ser un problema y pareciera ser de que es horrendo de que hayan tantas iglesias. ¿Por qué hay tantas iglesias? Tal vez sea porque hay demasiada necesidad. Pero el más crítico va a decir, no, pero es que se han separado una de otra. Que sigue habiendo necesidad. Esto es como la economía. Necesidades tremendamente crecientes, con recursos que son limitados. Hay una necesidad creciente en lo espiritual, y es que tú te acerques delante del Señor. La diferencia es que los recursos espirituales aquí son ilimitados, distinto a la economía, que son recursos limitados, que se estima que en algunos años la alimentación no va a ser suficiente para todos los habitantes en este planeta. Sin embargo, cuando se habla del espíritu, los recursos son ilimitados. Y sigue habiendo poder. Sigue habiendo poder para que te levantes, adores, bendigas. He aquí, yo estoy a las puertas y llamo. Todo lo que se habla, corresponde a palabra de Dios que te está llamando. Abre, abre. Tienes miedo a abrir tu corazón, tienes miedo a abrir las puertas de tu corazón. He aquí yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno, si solamente alguno, oyere mi voz y abriere, abre. Abre tu corazón y deja que Dios haga en tu vida. Deja que Dios esté contigo. Y en este fin de semana, cuando pases por una casa de oración y sientas el deseo de entrar, no te detengas. Entiende que ese deseo es el deseo de tu corazón y de tu espíritu que clama, Abba Padre, como dijimos ayer, y te está diciendo, ven, ven a mí. Le invito a orar. Mi buen Señor y Padre Celestial, queremos dar gracias, Señor, en esta mañana porque su palabra fluye libre, Dios amado. Su palabra, Señor, es la que nos mantiene en pie. Su palabra, Señor, es la que hace vida en el hombre y en la mujer. Y hoy la hemos tenido. Estamos dando comienzo, Señor, a un fin de semana que tiene que ser un fin de semana de bendiciones. Estamos dando comienzo a un fin de semana que tiene que ser, Señor Espíritu Santo. Te estamos dando comienzo, Señor, temprano en la mañana, a un fin de semana en que queremos ver su gloria. Detrás de esta transmisión, Señor, hay alguien que está, Dios amado, necesitado de su palabra. Y hoy, Señor, ha probado el maná del cielo.
Señor, el que no conocían nuestros padres. Permita, Señor, que éste le alimente, le fortalezca y produzca este cambio desde lo terrenal a lo espiritual. Cambie vidas, cambie corazones, sane heridas, que es lo que hace el Espíritu Santo. Y que este poder, Dios amado, no puedo decir detrás de una oración, el Espíritu Santo está contigo, pero si lo buscas, sí te puedo decir que Dios te lo dará. En el nombre de Jesucristo, gracias le damos y honramos al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Que el Señor Jesucristo les bendiga mucho. Mire, apareció nuestro hermano Juan Sánchez. Saludos, mis hermanos en Cristo. Bendiciones. Gracias por el enlace, hermano. Bendiciones. Asumo que la hermana tiene que estar llegando ya. Hace rato. Mi Señor Jesús le bendiga mucho, hermano Juan. Nosotros ya nos estamos preparando. Bueno, en realidad dejamos todo preparado anoche para el viaje. Tenemos vuelo a Santiago a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde, pero tenemos que estar a las 2 en el aeropuerto. Sí, tenemos vuelo a Santiago, así que por allá por las 6 de la tarde vamos a estar en Santiago para comenzar este fin de semana de bendición. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Las puertas de las distintas capillas van a estar abiertas en los distintos lugares. Si no tiene dónde congregarse, comuníquese, busque. El pueblo que quiere hacer algo dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, busque. Y si no encuentra, llámenos, mándenos un WhatsApp, más 569 44 83 25 19, ese es el número. Y podemos ubicar un lugar cerca de donde usted está, cerca de su locación, y Dios va a bendecir. Sí, 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 no, estaría muy preocupado si no hubiera llegado. Mi Señor le bendiga, siervo amado, mi Señor le bendiga. Hay gozo en mi corazón porque se viene un fin de semana de bendición. Así que ya sabe, acérquese a la presencia del Señor. Señor Jesucristo les bendiga. Ya, como dice algo por ahí, ya con esta me despido. Muchas bendiciones. Ya nos vemos el próximo lunes con la ayuda del Señor con otro de los pilares en la vida del cristiano. Bendiciones. See you later. Bendiciones.